Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada que organizamos la Federación Asturiana de Empresarios junto con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias para realizar esta jornada con relación a los autónomos y otros derechos que pueden tener en esta fase de pandemia, de epidemia. Tenemos a Graciano Amador Moujo Iglesias, graduado social del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, al que le agradezco muy expresamente que participe con nosotros y que sea quien va a realizar la ponencia de hoy. Igualmente que le agradezco al grupo de graduados sociales la colaboración que tenemos para la difusión de estas materias de tanto interés. La jornada va a ser objeto de grabación y con posterioridad a la misma la vamos a publicar en nuestra página web. También la ponencia que va a realizar Graciano Amador tiene un PDF que vamos a acompañar mañana a los asistentes para que lo tengan a su disposición y evitarles tomar notas a lo largo de la exposición. Las preguntas las pueden realizar a través de la propia plataforma y nosotros intentaremos trasladarlas a lo largo al final de la ponencia, pues las preguntas, aquellas que no pudiera contestar en ese momento por su complejidad o porque fueran demasiadas, pues intentaremos con posterioridad a la reunión trasladarse. Y sin más interrupción, pues palabra a Graciano, agradecerle de nuevo por su participación, porque es una preparación importante, y sin más, pues gracias por la ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitar a la Federación Asturiana de Empresarios de Asturias, en este caso, Ignacio, tanto como a Carmen Paredes, que hayan articulado este mecanismo para tratar de arrojar un poco más de luz y de orientación ante esta situación ya grave de por sí por la pandemia, pero que se agrava por esta vorágine normativa en donde nos bombardean continuamente con nuevas medidas o con alteraciones de las que ya estábamos o sobre las que ya estábamos trabajando. Agradecer a la Federación Asturiana de Empresarios que hayan contado con los especialistas en derecho laboral, como somos los graduados sociales, para tratar de articular y desarrollar esta nueva iniciativa. Bien, dicho esto, entramos ya en lo que es la materia objeto de esta jornada. Presentaré un PowerPoint que, como ha dicho Ignacio, está a disposición de todos los asistentes. En cuanto a las preguntas, aquellas que por tiempo, complejidad, matizando lo que ha dicho Ignacio, no se puedan contestar en el momento, se contestarán a lo largo de la semana o en función, si a partir de este momento surgen luego nuevas preguntas, por mi parte y por parte del colegio, y supongo que por FADE tampoco, se podrán dar contestación a las preguntas que se correspondan. Bien, voy a compartir, ya iniciando la presentación con el PowerPoint. Vamos a prepararlo en un momento. Bien, ¿se ve bien claro? Bien, bueno, pues empezamos. Como se ve la presentación, pues bueno, hay dos elementos importantes, que uno son la actual situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, es decir, el COVID, y luego los grandes sufridores, no solamente ya la ciudadanía en general, sino los motores de la economía, como puedan ser o como son los autónomos, y los distintos servicios de protección que se han establecido para paliar un poco la situación dentro de esta situación de crisis en la que nos encontramos. Bien, ¿qué nos encontramos? En trabajador autónomo con una situación clara y concreta por lo que es el efecto, pero no en cuanto a la duración, que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, que genera una crisis sanitaria. Como consecuencia de la crisis sanitaria, obviamente hay una crisis económica y esto afecta a una doble variante. Por un lado, la actividad. ¿Qué ocurre con las actividades? O bien hay un cierre total en función a las normativas vigentes que establecen qué actividades pueden estar cerradas y cuáles no, y como consecuencia de esos cierres, ya sean totales o limitados, tendríamos unas reducciones de ingresos, una reducción total o una reducción parcial.
Y como consecuencia de paliar toda esta situación económica de crisis en la que nos encontramos, se articulan una serie de medidas. Las ya conocidas, los ERTEs, expedientes de regulación de empleo, en sus facetas nuevas como consecuencia de esta nueva situación, a las ayudas al alquiler, financiación extrema del ICO, Plan Me Cuida, etcétera. Son los distintos mecanismos. Pero ya entrando concretamente en los nuestros, iremos analizando lo que comúnmente llamamos CATA, la prestación extraordinaria de cese de actividad del trabajador autónomo en las distintas variedades. Bien, siguiendo con la presentación, aquí os hago una referencia. Soy consciente de que habéis tenido hace poco una jornada relativa a los expedientes de regulación de empleo, pero bueno, vamos a pasar de una manera muy somera por encima de los ERTEs. Si alguien quiere alguna aclaración, lógicamente se hará, pero bueno, más que nada para no estropear, digamos, o no incidir sobre cosas ya habladas en estos días anteriores, pero sí como lo hago referencia como un elemento más de ayuda a esta crisis sanitaria a los autónomos, porque el ERTE tanto puede ser aplicado por un autónomo como por una sociedad. Aquí tendríamos las distintas modificaciones o variaciones con respecto a los reales decretos. Supongo que esto ya lo estaréis viendo, los nuevos decretos, los nuevos ERTEs que entran, que es el de impedimento y el ERTE de limitación, idénticos términos y tramitación y de requisitos. Seguimos aquí, se simplifica la gestión, se cambia para cambiar la modalidad de licitación e impedimento o viceversa, no es necesario tramitar un nuevo ERTE. Y se exime a las empresas de la obligación de presentar una nueva solicitud colectiva. Bien, todo esto sería relacionado con los ERTEs. Aquí en este esquema, pues bueno, se establece una comparativa un poco más clara y un poco más concisa. Pero bueno, insisto que esto ya se ha visto, o me imagino que se habrá visto en las presentaciones anteriores. Bien, ahora una cosa importante dentro de lo que es los retos del autónomo y el COVID, aunque es la cláusula de salvaguarda del empleo, la que hace referencia al artículo 5 del Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre, que aunque tenga relación con los ERTEs, y hemos dicho que ya no vamos a hablar del ERTE porque se ha tratado anteriormente, pero sí la vamos a tener en cuenta en las ayudas al autónomo por la sencilla razón de que va a ser uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de determinar ese nivel de ingresos o cómo justificar los ingresos, sobre todo en los trabajadores autónomos que están tributando en la modalidad de módulos o la estimación objetiva. Entonces, es importante conservar esta cláusula a lo largo de esta presentación de la salvaguarda del empleo, porque nos va a incidir de forma muy directa en el cálculo de los rendimientos de los trabajadores que estén en estimación objetiva. Aquí tendremos las mismas condicionantes. Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo en los mismos términos del decreto 30/2020 y el derecho a disfrutar de las exoneraciones. Tienen que mantener la plantilla y se mantiene el periodo de 6 meses de duración, pero con la salvedad de que si al acogerse a un nuevo ERTE, este nuevo periodo de salvaguarda se inicia de nuevo, es decir, no cogemos el primero, sino que una vez terminado una modalidad de ERTE, se empieza otro de limitación o de suspensión, se inicia el cómputo de la cláusula de salvaguarda. Bien, luego entramos ya en lo que sería ya las ayudas de forma directa al autónomo. Tendríamos aquí diversas ayudas, sería la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, la extraordinaria por cese de actividad por suspensión de toda actividad, la extraordinaria para autónomos que no causan derecho a las anteriores y prestaciones para trabajadores de temporada. Es necesario comentar que a lo largo ya lo había comentado en la presentación, de la vorágine normativa con la que nos encontramos los profesionales, ¿no? En este caso, pues bueno, yo como represento al colectivo de graduados sociales, los graduados sociales sin menospreciar a otros colectivos. Nos encontramos, por ejemplo, en el mes de enero tenemos el Real Decreto Ley 2/2001 de 26 de enero de refuerzo y consolidación de las medidas sociales en defensa del empleo, en donde empieza a lo largo de su articulado a establecer pues los distintos programas de ayuda relativos sobre todo en términos de las prestaciones extraordinarias de apoyo al trabajador autónomo. Hasta ahí correcto. Entonces estamos hablando que es el día 26 de enero, entra en vigor el 27 de enero, pero ¿qué ocurre? Que el 2 de febrero del 2021
Nuevamente se publica el Real Decreto Ley, este es el 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la seguridad social y económica. Bien, parece ser que por el título que determina este Real Decreto, o no tiene afectación o afecta de muy poca índole a lo que nosotros vamos a tratar aquí. Pues es todo lo contrario, porque a partir del título primero de este último decreto se introducen modificaciones sobre el decreto anterior del 2021, del 2/2021, del 27 de enero, y que no hay... Además aquí es la fórmula de es que tengo salvaguardar el empleo, la fórmula de calcular los ingresos de los autónomos que están en una situación de tributación por módulos y que tienen que justificar esa disminución de los ingresos. Bien, aquí tendríamos este primer cuadro, es un cuadro resumen, pero vamos a entrar con más detalle en cada una de ellas. Bien, tendríamos, por ejemplo, la primera, que sería, viene regulado en el artículo 5 del decreto 2/2021. Este va a ser el decreto de referencia, en donde va a establecer o donde va a articular todas las prestaciones, pero con determinadas salvedades que van a ser modificadas por el decreto de 3/2021. No entiendo los mensajes cuando se levanta la mano, pero bueno, seguimos. Bien, esta prestación por cese de actividad es similar a la introducida en el artículo, lo estáis viendo ahí, del 30/2020 de 29 de septiembre, y va dirigida a todas aquellas personas trabajadoras autónomas que a partir del 1/2/2021 se ven obligadas a suspender toda su actividad, es decir, un cese total de la actividad como consecuencia de la resolución adoptada y de la crisis que se está solucionando. Bien, el derecho a la prestación nace al día siguiente de la adopción de las medidas del cierre de la actividad aprobada por la autoridad competente. Bueno, ahí ya tendríamos en ese primer caso una primera modificación en donde el propio artículo 5 nos hace referencia a que la prestación nacerá al día siguiente de la adopción, hace referencia a que dentro de los primeros 21 días naturales siguientes es cuando se presenta la solicitud. ¿Qué ocurre si se presenta fuera de plazo? En el decreto de 2/2021 no hacía referencia a esa situación. Lo que ocurre es que ahora con el 3, el segundo que se publica en el mes de febrero, dice que la solicitud cursada fuera de plazo tiene los efectos de nacimiento de ese derecho a partir del mismo día de su presentación. Es decir, con lo que daría en un segundo plano los 21 días de la presentación. Aquí es la forma de la presentación, entraríamos luego cómo serían los requisitos, la solicitud, porque esta documentación necesaria es la pertinente para plantearlo. Pues bueno, la propia solicitud, que esto hay que tener en cuenta que al ser las mutuas, las entidades colaboradoras, cada uno lo debe de realizar con su mutua respectiva. Comunicación de los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos eso no puede tener prestación por cese de actividad, porque esto lo vamos a ver ahora, a la hora de establecer la cuantía, la importancia que tiene el comunicar estos datos. Declaración jurada de los ingresos que se perciben, autorización de la Administración de la Seguridad Social y de las mutuas colaboradoras para la revisión de los requisitos, es decir, que autoricemos tanto la Administración Pública como la mutua para que hagan esos requisitos. Certificado de empresa y declaración de la renta de la entidad gestora de la prestación. Bien. Esta actividad que viene regulada en el artículo prestación, que viene regulada en el artículo 5 del decreto 2/2021, pues bueno, ya como hemos dicho, tienen derecho a ella todos los autónomos a partir del 1 de febrero de 2021 por cese de actividad. Estamos hablando de un cese de actividad total. Si la suspensión de la actividad es anterior al 1 de febrero, tienen que solicitar una prestación extraordinaria anterior a lo que es esta fecha, que la veremos luego más adelante. Bien, se mantiene la obligación, se mantiene el alta en el régimen especial y se exonera de la obligación de cotizar. Duración, tiene una duración máxima de 4 meses, finalizando el último día del mes siguiente, en el que se acuerde el levantamiento de las medidas, o el 31 de mayo si la fecha es anterior.
Bien, ¿qué ocurre aquí? Aquí se introduce una nueva modificación en el Real Decreto del 2021, el Decreto 3, el de febrero, en el cual establece que se añade el párrafo del 31 de mayo si la fecha es anterior. Es decir, ¿por qué? Porque se van a establecer de forma automática hasta el 31, cosa a la que no hacía referencia el Real Decreto 2. Solicitar dentro de los 21 días primeros naturales siguientes de la entrada en vigor. Bien, fuera de plazo, lo que he comentado, se inicia el día de la solicitud y estará exento de cotizar desde el primer día del mes de la solicitud. Es decir, no nos afectaría la exoneración si lo presentamos, por ejemplo, el día 22, ya que el propio Real Decreto 3, que modifica al primero, al 2, establece que la presentación fuera de plazo entra en funcionamiento o adquieres el derecho el día siguiente, pero la exoneración se mantendría. ¿Por qué aquí mantenemos la pantalla de la comunicación de los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuenta con algún otro tipo de ingresos? Pues esto es fundamentalmente en base a la cuantía de esta prestación. Para ese tipo de actividad, es decir, de autónomos con suspensión de todas las actividades, la que viene regulada en el artículo 5 del Real Decreto 2/2021, es equivalente al 50% de la base mínima de cotización que responda por la actividad desarrollada. Bien, si es familia numerosa y sus únicos ingresos de la unidad familiar proceden de esta actividad que se suspenden, tiene un incremento del 20%, con lo cual pasaría a ser un 70%. Pero ahora nos podemos encontrar con el caso de que en una misma unidad familiar nos encontremos con que hay dos autónomos que se encuentran en la misma situación. Entonces aquí se reconoce única y exclusivamente un 40% de la base mínima que de cada uno de ellos con derecho a esta prestación. Es decir, no hay un 50 ni hay un 70, no, cada uno de ellos tendrá un 40%. La ley no hace referencia alguna a qué ocurre en ese caso de que coincidiendo dos autónomos en la misma unidad familiar y con cese de actividad sean familia numerosa. Sí es cierto que el Real Decreto 2 hacía referencia de una manera poco clara, pero luego esa referencia queda eliminada en el Real Decreto de 2003. Como consejo, yo lo que hago, lo que estoy asesorando, incluso informando, en lo que me da en mi actividad profesional, aquellos que están en la misma actividad y tienen derecho al 40%, yo les pido igual el incremento de ese 20% por familia numerosa, que ese 20% pues luego pueda quedar, si se sigue en el mismo tramo de proporción, en un 10%, pero bueno, habrá que discutirlo, si no nos lo dan en primera instancia, habrá que discutirlo en todo caso ante la jurisdicción social. Bien, los requisitos y condiciones de las prestaciones son exactamente las mismas que rigen en función a la situación de las primeras catas y entraríamos ya en lo que sería, pues, esto es lo que habíamos visto, 50% de la base, el incremento del 40%, bueno, el del 20% en el supuesto de que hubiese familia numerosa, 40% si hay más de un autónomo o hay dos autónomos que compartan unidad familiar y se vean afectados por el cese. Se mantiene la obligación, la exoneración de la seguridad social, el ingreso de las cuotas. Bien, tendríamos luego ya aquí lo que es la prestación extraordinaria de cese de actividad ante la reducción de ingresos, es la que viene regulada en el artículo 6 del Real Decreto 2/2021, en la que hace referencia, pues bueno, hemos visto, tenemos dos tipos de prestaciones, una la que va como consecuencia de un cese total de la actividad, es decir, el cierre total, más luego tendríamos lo que es el cese de limitación en el sentido de una que queda nuestra actividad reducida o limitada. Si queda la actividad reducida o limitada, lógicamente tenemos una reducción de ingresos. Entonces entra en juego el artículo 6 del Real Decreto de 2002/2021, en la que establece quiénes son aquellos a los que tienen derecho
que no está afectado por el cierre total de la actividad, sí ven reducidos sus ingresos y no tienen derecho a la prestación del cese de actividad. ¿Por qué? Definitivamente porque no lo hay dentro de lo que hace referencia a los articulados a los que hacen aquí referencia. Bien, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues todas aquellas personas trabajadores autónomos que a partir del 1 de febrero de 2021 no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el 7 o la prestación del cese de actividad. Fecha de efectos de 1 de enero de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses. Es decir, de momento hasta ahora las prestaciones estarán vigentes hasta el 31 de mayo, salvo que haya alguna causa en concreta. Bien, cubre a quienes no cumplen los requisitos para acceder a, como hemos visto, a la del cese de actividad total. Y hay que acreditar aquí la limitación de los ingresos, ¿no? Dice, vale, yo tengo un negocio al que se ve afectado por una reducción de, pues a lo mejor por una limitación, como pueda ser en un principio la hostelería, que no pueden abrir dentro, que tienen una limitación de aforo, ahí estaríamos ante una limitación de actividad y con lo cual ante una reducción de los ingresos. Hay que acreditar en el primer semestre de 2021 ingresos computables fiscalmente de las actividades por cuenta propia inferiores al primer trimestre de 2020. Es decir, resumiendo, ¿cómo justificamos esta reducción o qué es lo que nos van a exigir para poder decir que tenemos derecho a esta prestación por cese de actividad ante reducción de los ingresos, un cese de limitación? Pues hay que establecer una comparativa entre los ingresos del primer semestre de 2021, del primer trimestre, perdón, del 2021, primer semestre del 2021, darnos cuenta que nosotros podemos solicitar la prestación ahora, se nos puede conceder al menos el funcionamiento normal de las mutuas, salvo que sea algo que no sea muy claro, la prestación va a ser concedida de forma directa, pero va a ser objeto siempre de una permanente revisión. Con lo cual, una vez terminado el semestre de 2021, las mutuas pueden hacer con efectos retroactivos una revisión. Por eso nos dicen, acrediten el primer semestre de 2021 ingresos computables de la actividad. Y tenemos que compararlos con el primer trimestre de 2020. Lógicamente, aquellos que pidan una prestación extraordinaria en el mes de febrero no pueden establecer pueden facturar o aportar la facturación o la justificación de ingresos hasta febrero. No es lo normal que lo pidan ahora mismo. Con la declaración jurada que se presenta en todas estas prestaciones es suficiente, pero sí es conveniente que se sepa que los mecanismos de comprobación es establecer una comparativa entre el primer semestre de 2021 con respecto a los ingresos del primer trimestre de 2020. Llama la atención que una de las medidas es el primer semestre de 2021 en comparación con el primer trimestre de 2020. El primer trimestre de 2020, pues sobre todo sabemos ya que a la hora de computar tenemos el mes de enero y el mes de febrero de 2020 y los 14 primeros días de marzo, porque luego ya es cuando entró en vigor el estado de alarma, hubo el cierre de cese de las actividades y demás, con lo cual habría que calcular bien cuáles son los ingresos reales que se están haciendo, porque tenemos solamente 2 meses de lo que sería un trimestre o 2 meses y medio de lo que es un trimestre frente a un semestre entero, ¿no? Entonces, bueno, puede haber ahí un desajuste que hay que tener en cuenta. Estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social y eso será compatible, esta reducción, con el trabajo por cuenta ajena si los ingresos como asalariado son inferiores al 1,25 del salario mínimo interprofesional. Es decir, que nosotros podemos tener una actividad como autónomo que acogernos a esta prestación extraordinaria del cese de actividad por reducción de ingresos y entrar a que sea compatible con un trabajo por cuenta ajena, pero siempre con unos límites del 1,25 veces el salario mínimo interprofesional. La duración, la he comentado, 4 meses como máximo, pudiendo renunciar a esa prestación o solicitar que en cualquier momento, desde el 30 de abril de 2020, desde la renuncia en función a la caída al aumento de los ingresos o en función a otra necesidad que tenga el propio autónomo. El plazo de los efectos sería del 1 de febrero de 2021
Volvemos con lo mismo, serían las presentadas dentro de los primeros 21 días naturales de febrero y fuera de plazo, es decir, esa modificación del Real Decreto 3/2021 de aquellas que se presentan en el fuera de plazo, los efectos serán en el primer día del mes siguiente a la presentación. Y su duración no excederá del 31 de mayo, es decir, que podemos seguir presentándolas, fecha de efectos la del el primer día natural, pero siempre van a terminar todas el 31 de mayo. En cuanto a la cuantía, más o menos varían todas en función a lo mismo, el 50% de la base media de cotización mínima, y luego si convive con otro miembro que tenga derecho a la misma prestación, esta se reduce al 40%, es decir, cada uno de ellos cobraría el 40% de la base mínima que tuviese asignada en cada momento en base a su. En este caso no se aplican los topes de IPREN, la solicitud. Aquí hablamos ya que para hacer el trámite de la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena y autorización de la Autoridad de la Seguridad Social para que puedan comprobar nuestros datos. Bien, en este caso siempre se va a presentar la declaración de la renta, pero vuelvo a insistir, no perdamos de vista que a la hora de calcular estos ingresos por reducción de actividad, la comparativa de un semestre frente a un trimestre del 2020 y considerar que el trimestre de 2020 se convierte en 65 días más o menos y no en los 90, con lo cual, bueno, es un poco complicado, difícil de ajustar, ¿no? Los requisitos: estar dados de alta y al corriente en el pago de la Seguridad Social, como el RETA o el régimen especial de los trabajadores del mar, desde el 1 de abril de 2020, la regularización. Bien, ¿aquí qué ocurre? Que hay veces que nos encontramos con autónomos que solicitan las prestaciones extraordinarias y se encuentran que tienen deuda con la Seguridad Social. No se suspende ni se rechaza el derecho a la prestación, pero sí la Seguridad Social nos hace una invitación a que se proceda a la regularización dentro de un plazo para poder percibir la prestación. Una vez que se cumpla ese trámite, se reactiva la prestación y entonces sí se podría percibir. Tenemos lo de los ingresos. Incompatibilidades. Sería incompatible con una retribución, con un trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando los ingresos sean superiores al 1,25 del salario mínimo interprofesional. Con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad, con la percepción de prestación de seguridad social, salvo aquellas en las que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible, y cuando se extingue el derecho a la prestación si concurren los requisitos para causar derecho al cese de actividad. Es decir, nosotros podemos estar ahora mismo percibiendo la prestación extraordinaria de un cese de actividad por reducción de ingresos. No sé, el desarrollo del negocio o la evolución del negocio de los ingresos no se ajusta dentro de lo que se espera, y antes de entrar en generación de más pérdidas sí podemos activar pues otro mecanismo, el cual pues vamos al cese total de actividad, se renuncia a e iniciamos el nuevo cese por cese total de la actividad. Bien, las cuantías lo hemos visto. El Real Decreto 3 elimina el incremento del 20% por condición de familia numerosa. No se sabe la causa, solamente es una eliminación directa y concreta de ese incremento que venía regulado en el primer decreto del mes de enero. Siempre el requisito es estar en alta en la Seguridad Social. Bien, la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia se mantiene la actividad, es decir, se mantiene la actividad con limitación de la misma, que viene regulado en el artículo 7 del Real Decreto, es lo que llaman el POECATA, y se vuelve otra vez a lo mismo. Esta prestación podrá recibirse como máximo hasta el 31 de mayo, es decir, es común para todas las prestaciones el 31 de mayo, es común a todos el requisito de estar dado de alta en la Seguridad Social, y aquí vemos que se establece una modificación para aquellos trabajadores autónomos que causen derecho a ella el 1 de febrero de 2021 y den agotado su derecho al cese previsto en el estado perfecto antes del 31 de mayo.
siempre que reúna los requisitos. Es decir, esta situación hay que acreditar siempre que en el primer semestre de 2021 tiene que haber una reducción de ingresos por cuenta propia del más del 50% de los habidos en el segundo semestre del 2019. Es decir, cambiamos aquí los baremos de comparación y de estimación, con lo cual ya es un poco más realista porque, bueno, se entiende que en el año 2019 la situación era normal, ¿no? Entonces, se toma como referencia el segundo semestre de 2019 y se aplica siempre en consideración el primer semestre de 2019. Y que los rendimientos netos obtenidos nunca sean superior a los 7.980 euros. Bien, ese sería uno de los requisitos. Con lo cual, hay dos limitaciones. Una genérica, que sería, tenemos que tener una reducción de más del 50% de los ingresos relacionados entre el primer semestre del 2019 y el segundo semestre del 2019. Punto 1. Ese es el primer requisito que tenemos que cumplir. Y el segundo requisito es que los de 2021 no pueden ser superiores a 7.980. No nos vale cumplir uno y el otro no. Es decir, tenemos que cumplir los dos. Tanto el de la facturación reducción superior al 50% y los que en el 2021 que comparativamente no sean superiores a 7.980. Cualquier ingreso que sea superior a este importe, lógicamente, no estaríamos cumpliendo el requisito. Bien, pagará las cuotas, en este caso se pagarán las cuotas a la Seguridad Social, pero hasta ahora la Mutua lo que venía haciendo es las abonan junto con la prestación de las contingencias comunes. Es decir, te pagan la prestación extraordinaria y luego te abonan las cuotas de Seguridad Social relativa a las contingencias comunes. Duración, lo dicho, hasta el 31 de mayo de 2021. A fecha de efectos, del 1 de febrero de 2021. Son las solicitadas en los primeros días, los primeros 21 días naturales, pero luego la salvedad es a que introduce el último decreto de que se pueden presentar fuera de ese día 21 y entraría en vigor el día primero siguiente. En cuanto a la cuantía, aquí aumentan las cuantías, será el 70% de las medias. Aquí ya no se toma la base de cotización que tenía el trabajador, la base mínima de cotización que habíamos visto tanto en el cese de todas las actividades como en la facturación reducida, sino que aquí es una media de las bases de cotización de los 12 meses inmediatamente anteriores. Bueno, puede que no haya variación en aquellos supuestos que estén cotizando a una base constante, donde tendríamos, pero bueno, el problema o la desviación económica podría venir en aquellos autónomos que están percibiendo o que han cambiado la base de cotización a lo largo de ese año incrementándola. En este caso se hace el promedio de los 12 meses y se aplicaría el 70%. En el supuesto de que haya, pues si hay pluriactividad, de esta actividad, es decir, tenemos la actividad de autónomo a la cual nos acogemos con una pluriactividad, siempre y cuando los ingresos por cuenta propia y ajena, es decir, podemos estar trabajando en el régimen general, el cómputo de los mismos no pueden ser superior a 2,2 veces el salario mínimo interprofesional y por cuenta ajena que no supere el 1,25. Es decir, tendríamos aquí dos mecanismos. El 50% de la base mínima de cotización. Aquí ya no se está hablando de un promedio, sino que se coge la base mínima de cotización que le corresponda por su actividad y si hay pluriactividad que sea compatible, tendríamos, por un lado, que los ingresos por cuenta propia y ajena no superen los 2, es decir, la suma de los dos no superen el 2,2 veces el salario mínimo. Y por cuenta ajena, si solamente tenemos la actividad por cuenta ajena, que no superen el salario mínimo el 1,25. Bien, otra de las prestaciones, que sí esta es nueva, viene regulada en el artículo 8 del Real Decreto, sería ya la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada. ¿Qué nos van a exigir para estos autónomos? Pues bueno, que su único trabajo hayan tenido un único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 y se hubiese desarrollado en el RETA o en el régimen especial de trabajadores del mar durante un periodo mínimo de 4 meses y un máximo de 6 en cada uno de ellos. Luego establecen la consideración que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo
el 2018 y 2019, siempre que de haber estado de alta en el régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días, es decir, los 4 meses a los que habíamos hecho anterior al mínimo a lo largo de esos años. Con lo cual, podemos acotar que los requisitos para considerar un trabajador autónomo serían aquellos que hacen un único trabajo, tanto en el régimen especial de trabajadores autónomos como trabajadores del mar, entre un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 meses en cada uno de esos años, es decir, en el año 2018 y en el año 2019. Los toman en consideración no el periodo del año 2018 a 2019, sino 4 meses y un máximo de 6 meses en el 18 y exactamente lo mismo en el año 2019. Que hayan desarrollado un único trabajo en estos años, siempre que hayan estado de alta en el régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena y no supere los 120 días que hemos hablado. Bien, se queda exonerado de la obligación de cotizar, es decir, no pagamos las cuotas de la seguridad social. Duración, exactamente lo mismo, 4 meses y prorrogable hasta el 31 de mayo, pudiendo renunciar hasta 30 de abril en función a la evolución que tengamos del negocio. El plazo para la solicitud, exactamente lo mismo que hasta ahora, es decir, dentro de los 21 días, desde el 1 de febrero del 1 de febrero de 2021, dispondríamos de un plazo de 21 días naturales, pero con la salvedad introducida con el Real Decreto 3 de 2021, si se efectúa con posterioridad, el periodo será el día siguiente de la presentación. ¿Importe o cuantía? Volvemos aquí a la base mínima. Sería el 70% de la base mínima de cotización que le corresponde por su actividad. No se aplican topes máximos ni mínimos del IPRED. Bien, aquí estos son lo que establece el propio Real Decreto de 2021, el Decreto 2, y como se puede observar, hay modificaciones que han sido introducidas, por ejemplo, en cuanto a la reducción del recargo o del incremento como consecuencia de ser familia numerosa, que queda eliminado en cuanto a la facturación reducida, y luego en cuanto a que solamente es en la prestación compatible con el trabajo por cuenta propia cuando se cambia la forma del cómputo de la cuantía, ¿no? A efectos de la cuantía económica, que pasa de la base mínima de cotización en el resto de las prestaciones extraordinarias a un promedio de 12 meses de la base de cotización para aplicar el 70% de la misma. En cuanto a la documentación, el Real Decreto Ley no hace una especificación concreta de qué documentación tienen que aplicar o presentar los trabajadores autónomos de temporada. Lo normal, hay que justificarlo mediante cualquier prueba en derecho. Lógicamente, encontrarse al corriente en las obligaciones con la seguridad social, aunque, insisto, ellos de forma automática nos van a decir si estamos al corriente o no con la seguridad social. Un informe de vida laboral. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditar esos periodos de 120 días en el año 2018 y en el 2019. Es decir, esto el Real Decreto no lo exige, pero de alguna manera nosotros tendremos que justificar, no ya en el momento de la solicitud, pero sí cuando se haga la correspondiente comprobación por parte de las mutuas gestoras de si es cierto que cumplimos el requisito del trabajo en el año 2018-2019 y de si estamos dentro de esos 4 y 6 meses. Y luego la declaración de ingresos, pues a ver, a través de cualquier prueba válida en derecho. Bien a través de una declaración jurada, a través de modelos fiscales de aquellos que estén en estimación directa y luego los de módulos lo veremos más adelante porque ahí es una situación muy, muy compleja y difícil. Bien, esto sería lo que ya he hablado, el 70% de la base mínima de cotización relativo a los periodos, las incompatibilidades, presentan una serie de incompatibilidades, añadas normales, trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de la seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuese compatible, habrá que ver las compatibilidades establecidas entre unas y otras. Con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los ingresos que se perciban en la primera mitad de 2021 superen los 6.650 euros. Bien, esto hay que hacer un comentario, es decir, ¿qué ocurre a qué se refiere con el trabajo por cuenta propia y la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre? Vamos a ver, los autónomos, estas prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos incluye también, lógicamente, a los autónomos societarios,
y incluye también, se ven incluidas los autónomos colaboradores. No hay nada en ninguno de los dos decretos ni en la legislación hasta el momento en la que haga referencia que estos están fuera, pero está la tónica habitual y la forma habitual sobre la que se está trabajando y se está operando, y con criterios interpretativos de la propia Dirección General de la Seguridad Social, estarían dentro. Entonces, la percepción de rendimientos procedentes, si tenemos una sociedad limitada de la que somos autónomo societario, esta actividad cesa o se ve cesa la actividad, o si tiene personal contratado, son estos trabajadores son enviados a un ERTE. Es indiferente que sea un ERTE suspensivo, que sea un ERTE de extinción, que sea un ERTE de limitación, es lo mismo. Todas aquellas sociedades limitadas, y salió ya la primera norma de 2020 con el Real Decreto que reguló todas las prestaciones en materias sociales y económicas en materia del COVID-19, todas aquellas empresas que estaban sujetas a una medida de este calado de proteccionista no pueden repartir dividendos ni establecer ningún tipo de retribución a los administradores o a sus socios. En este caso, un trabajador societario, lo normal es que sea socio, lógicamente, y también que sea administrador, ya sea solidario o cualquier cargo. Entonces, se hace referencia expresamente a eso. Si tenemos la actividad afectada, o la SL, persona jurídica, vamos a hablar ya más concretamente, afectada por un cierre, no podemos percibir ingresos de esa situación, independientemente del nivel. La prestación de los trabajadores del mar será incompatible además con la percepción de ayudas por paralización de la flota. Esto está orientado básicamente a los patronos de embarcación, en donde tienen una ayuda específica cuando queda paralizada la flota. Si perciben, no puedes percibir dos tipos de ayudas simultáneas por la misma causa. Bien, aquí este es el mayor problema donde nos vamos a encontrar ahora mismo, que bueno, era una de las reivindicaciones de las asociaciones de autónomos y sobre todo de los propios trabajadores autónomos, y que afecta a sectores pues importantes. Pues uno de ellos sería la hostelería. Hoy comentándolo precisamente con Ignacio y Carmen, haciendo un comentario, dice, bueno, de módulos, en hostelería uno de los sectores que más lo sufre o que más está en ese sistema es la hostelería, y estábamos hablando de que siendo poco generosos, pues más del 85% de los establecimientos hosteleros están en módulos. Y luego tendremos la flota de taxis también. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo justifican los autónomos la reducción de los ingresos para acogerse a una prestación extraordinaria? Bueno, los que están en estimación indirecta lo tienen fácil y sencillo, a través de los modelos 130, a través de las propias contabilidades, etcétera. Pero ¿qué ocurre con los autónomos? Los que están en estimación objetiva y van en módulos no tienen un modelo 130, tienen un modelo 131 que se calcula en base a la estimación que se hace a primeros de año en función, pues, por ejemplo, los taxis, distancia kilométrica, caballos de vapor, etc. Criterios que no se ajustan a la propia realidad. Entonces, bien, se introducen los autónomos en este decreto. A ver, es una opinión personal. Creo que es una medida, sí está bien que se tengan en cuenta, porque no estaban considerados hasta ahora, pero desde mi punto de vista personal considero que esto se ha hecho a prisa y corriendo, y es como que, a ver, a fin de cuentas, de la lectura que la vamos a analizar ahora, nos vamos a encontrar en que es como si estuviesen fuera. Es decir, para que un autónomo... Esto es una modificación que introduce el Real Decreto 3/2021, en el artículo 4.2, se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género, es decir, sí nos afecta esta situación, este decreto, pero es que, claro, en el apartado de medidas de seguridad social y económico, nos dejan aquí una modificación que es la siguiente. Dice, a los efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, es el 50% de los habidos en el segundo semestre de 2019 se entenderá
que las y los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción, es decir, una reducción del 50%, siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta en el mismo sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada tomando como referencia el CNAE, que los veremos luego, durante el periodo al que corresponde la prestación, sea inferior en más de un 7,5% al número medio diario correspondiente al segundo semestre del 2019. Vale. Punto primero. Nos establecen y dice, vale, tenemos derecho a la prestación extraordinaria por el cese. Estamos en módulos, estimación objetiva, bien. ¿Qué tenemos que acreditar? Tenemos que acreditar el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social, con arreglo a nuestro CNAE, sea inferior en más de un 7,5% al número medio diario del segundo semestre. Punto 1. Si somos autónomos que tenemos trabajadores contratados, les hemos aplicado un ERTE, estamos afectados por la cláusula de salvaguarda del empleo, es muy difícil que nosotros podamos establecer un criterio comparativo con la disminución de trabajadores afiliados, porque se supone que durante 6 meses no los podemos despedir, con lo cual los mantenemos en la plantilla. Si iniciamos terminado la primera fase de los ERTEs típicos de fuerza mayor y de limitada y de top, y hacemos una de las nuevas modalidades de ERTE, volvemos a reactivar, a poner en marcha esa cláusula de salvaguarda. Por eso lo habíamos puesto en las diapositivas iniciales. Es decir, ¿qué criterio podemos utilizar la disminución del personal afiliado o no en alta cuando por un lado me estás obligando a que durante 6 meses por cada aplicación de ERTE me estás obligando a mantener esa salvaguarda del empleo, con lo cual no tengo un criterio establecido para fijar ese cálculo del 7,5%, el número medio diario correspondiente al semestre 2019. Porque en teoría, si tengo la misma plantilla en el 2019, imaginaros el caso, que sea una plantilla estable, en el 2020 la sigo manteniendo estable aunque haya aplicado ERTES, y en el 2021 la sigo aplicando ERTES. ¿Por qué? Porque estoy obligado por la cláusula de salvaguarda del empleo. Luego otra cosa, este 7,5 hay que especificar, que eso, si eso luego le agradecería a Ignacio que me compartiese en la pantalla los datos autonómicos que ha sacado FADE en relación a este 7,5%, muy pocas comunidades autónomas, no sé si había 2, que pasaban de este 7,5%. Asturias, desde luego, no es una de ellas. Entonces, el justificar, uno por el CNAE, otro por este 7,5% número medio diario en cuanto a las afiliaciones, es un contrasentido, porque bueno, me podrías decir, vale, entraría en juego si se hacen, por ejemplo, ERTES extensivos, ERTES extintivos, o se aplican medidas extintivas de una relación laboral, pues las distintas modalidades que haya. Entonces sí tendría un parámetro, pero ¿qué ocurre? Que es que no puedo utilizar este parámetro cuando por un lado me estás obligando a que no tome medidas de extinción laboral como consecuencia de esa cláusula de salvaguarda de empleo. Entonces esta cláusula, yo creo que no, o este párrafo no tiene mucho sentido. Podrá haber algún experto que me lleve la contraria, se lo agradecería que me diese una explicación, pero me parece que es a prisa y corriendo. La disposición adicional segunda pues incide en la acreditación de la reducción de la facturación que tribute en estimación objetiva. El número medio diario de trabajadores afiliados en alta al sistema de la Seguridad Social de la actividad económica, es decir, nos obligan a su vez que primero tengamos nuestro CNAE, que con ese CNAE tengamos que establecer una medida comparativa, es decir, ese 7,5 va en función al propio CNAE de la actividad, con lo cual es rizar demasiado el rizo, es un sistema de cálculo mucho más complejo porque no podemos coger, por ejemplo, bueno, pues en Asturias el porcentaje es el 7,5, por ejemplo, vale, es el genérico, hay que ver si este 7,5 que nos aclara si es, como se toma como referencia, el ámbito autonómico o el ámbito estatal. Pero luego es que nos está hablando del CNAE. Es decir, este 7,5 tiene que ser dentro de nuestro propio CNAE, al que nos está afectando este cese de actividad. Con lo cual es un sistema demasiado complejo para hacerlo. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente los autónomos? Pues bueno, están solicitando la prestación
y salvo cambio de... se están concediendo las prestaciones, pero ¿qué ocurre? Que luego está objeto de revisión. En el objeto de revisión el plazo son 4 años. Podemos encontrarnos con sorpresas, salvo que se matice esto o se haga alguna aclaración con arreglo a este cambio de acreditar la reducción de los ingresos, sobre todo los que están en estimación objetiva. Vuelvo a insistir, creo que es un flaco favor a los autónomos que estén en estimación objetiva el acreditar los ingresos mediante este sistema. Establecen para las prestaciones la relación entre el CENAE y la protección a las empresas. Bueno, pues hablan de lo que es la cadena de valor o dependientes directa e indirectamente de las empresas protegidas. La facturación durante el año 2019 se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa como incluidas en alguno de los códigos de CENAE. Toda actividad tiene su CENAE, los autónomos tienen su IAE, tienen su CENAE, hay algunos que tienen varios CENAEs dependiendo de que puedan desarrollar varias actividades, pero bueno, habrá que ir a cuál es la actividad principal y sobre qué actividad o sobre qué actividad de CENAE vamos a pedir siempre esa prestación. Las calificadas como dependientes integrantes de la cadena de valor, pues bueno, hacer referencia a todas aquellas que en ese periodo transitorio del 30 a 2020, del 29 de septiembre hasta el 31 de mayo. Son aquellas que, bueno, que van a estar variando, fluctuando dentro de con las facturaciones del año 2019, al menos en ese 50%. Bien, aquí tendremos lo que es un dato importante, no solo ya saber cómo funcionan las prestaciones extraordinarias de cese de actividad con las distintas modalidades que hemos visto, el tema de los autónomos, con el tema de ese cálculo de los ingresos o de acreditar esa reducción de los ingresos, pero luego aquí tendremos ya las listas o los listados de los nuevos CENAE. Entonces nos encontramos otra vez con nuevas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, teníamos el Real Decreto Ley del 30/2020 de 29 de septiembre, que entró en vigor desde el 1 del 10 2020 al 31 de enero 2021. Aquí teníamos unos CENAEs. ¿Y qué ocurre? Que el propio Real Decreto Ley 2/2021 vuelve a establecer modificaciones que afectarían desde el 1 de febrero hasta ya la última, salvo que haya prórroga extraordinaria, 31 de mayo de 2021. Se introducen nuevos sectores, los CENAEs del camping, aparcamiento de caravanas, alquiler de medios de navegación, los tenéis aquí, ¿no? Y excluyen otros CENAEs, como puede ser fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricante de instrumentos musicales. El Real Decreto 35/2020 de 22 de diciembre había introducido nuevos CENAEs, pero bueno, quedan modificados. El propio artículo, el propio Real Decreto del 2021 los modifica. Los modifica excluyendo, ¿no? Es decir, es un decreto que viene como a paliar o a reducir en cierta medida lo que ya se estaba aplicando. Se sigue la comparativa, es decir, aquí estaría el listado, os pongo el listado de todos los CENAEs con las modificaciones. Se introducen nuevos sectores. Aquí está. Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, claro, aquí a la hora de la prestación tenemos que ver cuál es nuestro CENAE. Si está afectado, si está excluido o cómo es el desarrollo del mismo. Bien, en cuanto a la exoneración de efectos de la seguridad efectos de cotizaciones de seguridad social, se mantienen las exoneraciones y la prórroga automática de los ERTEs a las empresas pertenecientes a las cadenas de valor. A ver, en cuanto a las prórrogas, yo sobre todo en los autónomos, aunque se prorrogan hasta el 31 de mayo, yo siempre recomiendo que se haga una solicitud. No vaya a ser que nos quede algo por el camino, sobre todo considerando que aunque las mutuas están bastante coordinadas, actúan bajo unos criterios comunes, pero bueno, tampoco es que tengan un criterio muy unificado hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que están simplificando mucho el trabajo y el adaptarse a la normativa cambiante y demás, pues suele ser bastante complejo. Bien, otro de los elementos que afectarían sobre todo ya dentro de
de las medidas de ayuda sería el plan Me Cuida. Se trata básicamente de un plan que está generado sobre todo a la adaptación del horario y reducción de las jornadas relacionadas con el COVID. Ya estaba aprobado en el 29 de septiembre, pero bueno, se prorroga otra vez hasta el 31 de mayo. Aquí, bueno, pues os puede afectar tanto como autónomos que tengáis por una actividad cuenta ajena, como que tengáis empleados, que sepáis cuáles son las características en base a los cuales esto viene a reforzar la conciliación familiar, ¿no? Cambio de turno, atención a alteración del horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, etcétera. Si eso vamos un poco rápido para dar tiempo a las preguntas, porque de tiempo no sé cómo iremos. Bien, la reducción de la jornada de trabajo por guarda legal para cuidado directo de algún menor, exactamente lo mismo, viene regulado ya en los artículos del Estatuto de los Trabajadores, pero esto viene a reforzarlo. Siempre se establece que es la justificación y, lógicamente, como venía siendo hasta ahora, tiene que ser siempre razonado y justificada y proporcionada la medida que quiere pedir el trabajador. Y luego que os añado dos sentencias, las más recientes, en relación con el plan Me Cuida, ¿no? Una sería de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, del 10 de junio, sobre el derecho, ¿no?, del trabajador. Entonces, bueno, aquí os marco que el derecho que reclama la actora queda además condicionado a que sea justificado. Es decir, siempre tiene que ser justificado, razonable y proporcionado en la misma relación y situación de la empresa y las necesidades organizativas de la empresa. Es decir, no es un derecho absoluto. Eso tiene que quedar claro. Y luego la otra, pues, sería la metí por, bueno, la curiosidad del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, del 16 de noviembre, que ocurre cuando, pues, se cierran los colegios y no podemos asistir al trabajo. Si es una la sentencia, sí reconoce que el comportamiento de la trabajadora supone incurrir en ausencia injustificada, pero no una dimisión del puesto de trabajo, con lo cual no puede ser considerado baja voluntaria. Daría lugar al correspondiente expediente disciplinario, pero bueno, sería efecto de combatir en el sentido de cómo vamos a hacer las cosas. En el tema de ayudas complementarias, se siguen las moratorias y suspensiones. El artículo 7 del decreto 3 es donde más incide, más que el 2. El 3 ya es un decreto más específico con relación a las medidas de reducción de la brecha de género y, sobre todo, solicitar moratoria o suspensión en el pago de las cuotas de financiación. ¿Vale? Ampliación de la financiación de los ICOs. Se hablan nuevas líneas de financiación. Las moratorias hipotecarias, moratoria de deuda no hipotecaria con las distintas características, la moratoria de las cotizaciones sociales y del pago de la seguridad social para los autónomos, aplazamiento de los préstamos. Llama la atención en cuanto a las prestaciones de CATA, todos les ponen el término de prestación extraordinaria, ¿no? Como si fuese tuviese carácter indemnizatorio. Pues la agencia tributaria no considera estas prestaciones CATA como indemnizatorias, es decir, están sujetas a tributación. En este sentido, la naturaleza, hay que ver primeramente cuál es la naturaleza de la prestación. Es una prestación que trata de paliar o trata de compensar una pérdida de un negocio, con lo cual debería tener un carácter indemnizatorio. Pues no es así, es una prestación extraordinaria y lo consideran como una prestación derivada a la propia actividad. Aunque también es cierto que cuando lo abona la propia mutua o el propio INS, en algunos casos, cuando nos hacen referencia a este tipo de prestación, lo ponen como rendimientos de trabajo. Entonces, ahí hay una laguna en la que vamos a ver, o es un rendimiento de trabajo, o es un elemento económico que se considera que forma parte del cese de actividad. Por ejemplo, a la hora de computar los ingresos, las mutuas consideran los ingresos que hayamos obtenido a través de este tipo de ayudas o de prestaciones dentro para calcular ese límite. Es decir, no estarían exentas y estarían sujetas también a tributación. Es decir, forma parte todo de una retribución conjunta del propio trabajador. Si lo que se trata es de establecer una indemnización por lo que es la propia actividad,
pues no sería una prestación, sería de carácter indemnizatorio, ¿no? Pero bueno, está sujeta a tributación. Las distintas medidas de ayuda, estas ya son de todos conocidas, se trata más que nada de complementar las ayudas que pudiesen tener los autónomos. El bono eléctrico, aplazamiento de locales comerciales. Hay ahora mismo algunas situaciones que se están dando de locales de alquiler en donde, bueno, o bien tienes que acudir a este mecanismo de ayuda, del aplazamiento del pago del local de alquiler, que no deja de ser un aplazamiento, o bien, lo que pasa es que, bueno, esto sería válido para aquellos negocios que empezaron, pues bueno, en la era COVID, en el marzo, abril o mayo, esos negocios que se hayan abiertos, que hubiesen introducido en el contrato de arrendamiento una cláusula COVID, en la cual, pues bueno, el pago de la renta estuviese, no la duración del contrato, sino el pago de la renta estuviese condicionado pues a la situación de la pandemia. Pues bueno, pues mientras el local esté cerrado no se abona la renta, o si hay o condicionar ese pago de la renta en casos como por ejemplo la hostelería, es decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es si solamente tengo una reducción de ingresos o tengo una situación de limitación de actividad, pues vamos a condicionar esa renta al nivel de los ingresos. Eso sería dentro de ese tipo de contratos. Lógicamente, aquellos contratos que estaban hechos anterior a marzo de 2020, lógicamente nadie sabía lo que iba a pasar en el mes de marzo, ¿no? Pero sí, por el despacho han pasado bastantes negocios de apertura nueva, pero sí, a todos se les ha introducido la cláusula esta de COVID, pues bueno, mientras estén cerrados no hay abono de renta. Esto no deja de ser un aplazamiento. El aplazamiento, lógicamente, claro, lo que no pagues ahora tienes que pagarlo después. Con lo cual estás generando, no te queda otro remedio, pero estás generando una mayor carga de obligación financiera, porque tendrás que hacer frente a ello en cualquier momento. La disponibilidad de los planes de pensiones se articulan los mecanismos. También hay ayudas en cuanto a la renta de vivienda habitual. La línea de avales para el agrario. La adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos. Bueno, esperemos que todavía no está, pero bueno, esperemos que lo hagan, pero que lo hagan de una manera distinta a cómo calculamos los rendimientos o la reducción de ingresos de los trabajadores que están en módulos, porque si no vamos a estar igual o peor. El aplazamiento bonificado en el pago de impuestos. Aquí no me detengo porque, bueno, esto es solamente de lectura, solamente es para que tengáis el conocimiento de qué ayudas de las que se disponen. Y, bueno, aquí era lo que yo os estaba diciendo. Esta es otra cuestión. Bien, hay una consulta vinculante, esta es una curiosidad, que es la tributación de la modalidad de exención en el pago de las cuotas. La Dirección General de Tributos se posiciona en una consulta vinculante, es la que veis ahí, V3130/20 de 20 de octubre, viene a decir que la exclusión total o parcial del pago de las cuotas del RETA, como derivada de la inexistencia de la obligación o exención, determina que no existirá rendimiento íntegro de la actividad a efectos de IRPF, que no existirá gasto deducible, claro, si no estás exonerado no lo tienes, y el rendimiento de trabajo imputable por el autónomo a la sociedad, donde presta sus servicios. Consecuentemente, es decir, concretamente, que las exenciones en el pago de las cuotas del RETA deberán seguir, de acuerdo con la Dirección General de Tributos, esta consideración como gasto no deducible. Es decir, no podríamos deducir un gasto que no se pudiese haber asentado previamente. Bueno, hasta aquí. Doy paso ahora a Ignacio o Carmen. No sé si están por ahí o para empezar ya, pues... Por supuesto, Graciano. Te quería pedir un favor, Ignacio, si me puedes compartir, salgo yo de aquí. Bueno, es lo siguiente. Sí, bueno, digamos que de entre las distintas cuestiones que había planteado Graciano, y una de las que está más solicitada por la audiencia, es la cuestión cómo se justifica la disminución de ingresos por parte de las personas que tributen por módulo. Y la novedad introducida en el último Real Decreto Ley es todo menos claro, pues hace referencia a una definición que puede entenderse en dos sentidos. Cuando
Real Decreto Ley se expresa cómo tiene que ser esa reducción, hable una reducción siempre que el número medio diario de trabajadores afiliados en alta al sistema de seguridad social en la actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos. Desde luego, o si se refiere a la situación individual de cada autónomo, por la afiliación que tenga, sería extraordinario, porque hay muchos autónomos que no tienen afiliados. Si al contrario se refiere, como parece referirse, al conjunto de los afiliados medios de una determinada actividad, también desconocemos si se refiere a los autónomos, como parece quizás referirse, o si se refiere al conjunto de trabajadores afiliados. En todo caso, y como comentaba Graciano, hacer depender la presunción de que se tienen o no ingresos, un descenso de ingresos superiores al 50% en la evolución de una afiliación media resulta cuando menos sorprendente. En todo caso, sí queríamos, al menos en el tema de los autónomos, sí hicimos un pequeño cálculo con las deficiencias que tiene, porque ni tenemos los datos medios a 4 dígitos, ni tenemos todavía, ¿se ve la imagen? Sí. Ni tenemos datos medios a 4 dígitos, ni tenemos las fechas de referencia, porque tenemos obviamente los datos del segundo semestre para el año 2019, pero nos falta la comparación que sería el mes de febrero, marzo o abril, en el que el autónomo desarrollara la actividad. En todo caso, y refiriéndose a autónomos, no llegamos a la disminución de 6,7, 7,5 en España ni de lejos. Y por comunidades autónomas en la hostelería, solamente en 2 comunidades autónomas parecen que está una Baleares, estaríamos hablando de La Rioja, cercana, muy pocas. En el conjunto es una presunción de que quizás los datos que funcionan así impedirían acceder a esta prestación. Esperemos que a lo largo y por seguridad jurídica de los autónomos con módulos que lo vayan a solicitar, se aclare efectivamente las posibilidades reales que tienen a acceder a esta prestación bajo esa presunción. Tampoco se indica que elimine la posibilidad, para muchos remota, de poder justificarlo por, de otra manera, evidentemente, al 131. ¿No? Planteada esta dificultad y lamentando no poder ser más clarificador respecto a la cuestión de cómo se tributan cómo se justifica esta reducción de actividad por parte de las personas que tributan en módulos, tenemos un montón de preguntas y vamos a intentar responderles y vamos a ver en qué medida las que no pueden ser respondidas pues van a tener que resolverse y transmitirse por correo electrónico. Graciano, creo que tienes delante de la cámara una hoja en que una hoja, sí, sí, sí. No, es porque... No, perdón, te molesta. Voy a proceder. Bueno, tenemos ya a Marcos con nosotros, el presidente del colegio, al que saludamos, y que luego nos acompañará para despedirnos de la jornada. Muchas gracias. Y te voy a plantear una serie de preguntas que vamos recibiendo, a ver en qué medida nos da tiempo a responderlas. ¿Vale? Por un lado, nos pregunta si se tendrán en cuenta las subvenciones y ayudas concedidas por las distintas instituciones públicas con motivo del COVID-19 para los límites de ingresos y rendimiento de los autónomos en los distintos tipos de prestaciones. Bueno, pues hasta ahora lo había comentado un poco de soslayo en la intervención, sí lo están considerando. Están considerando los ingresos. Es decir, aunque no venga regulado, en principio las prestaciones se computan como el desempleo, van a IRPF, ¿no? Y además, bueno, hay excepciones como puedan ser vascongadas, pero lo que sí se tiene en cuenta como ingresos de otras ayudas, subvenciones autonómicas, municipales, pero ahora mismo a la hora de computarlas están considerando eso como a nivel del cómputo general de los ingresos. Perfecto. Una segunda pregunta, hay algunas como muy concretas, Graciano, a Vale. ver si pueda solucionarlas. ¿Puede un autónomo solicitar la prestación del artículo 7 cuando convive con su madre y hermano que reciben prestaciones en el domicilio de la madre? A ver, el artículo 7 no nos hace referencia a qué información tenemos que aprobar o aportar sobre los convivientes, ¿no? Sí se requiere esta documentación cuando queremos acogernos a la prestación del artículo que viene en el artículo 5 en el apartado 10.
En este caso, las mutuas suelen incorporar una declaración responsable del trabajador autónomo en el cual hace referencia pues, a la situación familiar, convivientes, los datos fiscales, nombre y datos identificativos o incluso una autorización genérica para que ellos puedan, desde la mutua, se pueda hacer una comprobación de esa situación, pero no hace falta. Es decir, con la propia documentación de la solicitud ya cubres ese requisito. Bien, gracias. Tenemos un montón de preguntas que vuelven sobre el tema de los módulos y la Sí, financiación, que es imposible. En cierto modo, y suponiendo que no nos aclaren o que tarden en aclararnos esta disposición adicional segunda respecto a esta variación de trabajadores afiliados en el sistema a nivel de 4 dígitos, que no es poco, y entendiendo que siga vigente el sistema de acreditar, aportar la documentación necesaria, cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditarlo. Claro, si no tienes documentación ninguna referente al año de referencia, ¿cómo acreditas esta diferencia, esta bajada de ingresos? Hombre, a ver, ahí supondría ya un doble trabajo. La única opción que supongamos, la única opción, a ver, hay que justificarlo a través de cualquier prueba válida en derecho, ¿no? Eso no cabe duda. ¿Qué prueba podría ser válida en derecho? A ver, es cambiar el criterio de cómo se está trabajando fiscalmente con el tema de los módulos, es decir, vale, pues voy a computar todos los ingresos que tengo, es decir, a funcionar como si estuviese en una estimación directa. ¿Por qué? Porque esa va a ser la única manera que nos pueda determinar los ingresos que tengo. Es decir, si presumo cuál es mi nivel de ingresos, podría ser hacer una contabilidad directa únicamente de los ingresos. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer la del año 2020 y la del año 2021 o incluso el 2019. O si no a la mala, pues hacer también una prueba, pero claro, eso es una prueba subjetiva, es decir, establecer una diferencia por existencias. Existencias finales, existencias iniciales, ventas, compras. Es la única manera de que nos pueda determinar, decir, vale, ¿cómo puedo justificar un autónomo? Porque lo que sabemos es que con el modelo 131 no le vale, porque es una estimación de un módulo, de un cálculo, que le da igual que haya COVID un año que 5. Entonces, hay que articular mecanismos. ¿Cómo? Pues a través de una valoración de existencias, a través de, oye, pues vamos a contabilizar todas las ventas que hemos tenido en el 2021, 2020 y 2019. Excel, como sea, no hace falta tampoco llevarlo a un plan general contable, pero algo válido. Muy bien. También habrás venido contestando, en cierto modo, aquellos autónomos que se dieron de alta con posterioridad al 1 de abril de 2020, ¿tienen opción de acogerse a alguna de estas medidas? Los que se dan de alta al 2020 podrían acogerse a la prestación extraordinaria del artículo 5 y 6. Puede que a lo mejor que el 5 y 6, no, porque no tiene carencia para el 7. No, tendría opción únicamente a la prestación por suspensión de actividad. Yo iría por suspensión de actividad directamente, porque en el 7 no entraría y no encajaría tampoco en el 6, con lo cual iría a una suspensión de actividad. Hablando de suspensión de actividad, nos habían planteado en el foro una que es interesante. Yo desconocía y nos comentan que parece ser que las mutuas están cambiando un anterior criterio, forzando la prestación por reducción de ingresos en el caso de hostelería, por limitaciones locales. Se trataría el caso de la posibilidad aunque sea limitadamente, de atender terrazas y otras circunstancias, ¿no? ¿Hasta qué punto es correcto este criterio? Yo la verdad que desconocí, yo sabía de aquel criterio general que tenía la Dirección General de Ordenación, pero no sé si ahora mismo las mutuas están cambiando. Por lo visto sí, porque es una persona que sabe del tema, entonces entiendo que... ¿Cómo lo ves tú esta A opción? ver, las mutuas están actuando más o menos con un criterio unificado, ¿no? Ellos tienen un consejo específico de mutuas, no sé exactamente ahora cómo se llama, en donde más o menos tratan de articular pues una política coordinada con las prestaciones. La pregunta me parece que iba destinada, o si no entendí mal, sobre todo era el sector de hostelería y eran actividades, por ejemplo, dice, vale, yo no cierro totalmente la actividad, pero puedo actuar, por ejemplo, en terrazas. No tanto eso, que a lo mejor como las actualmente restricciones que se establecen ahora en alerta extrema 4, que te dicen, usted puede abrir exclusivamente la terraza. La terraza. Mi establecimiento en concreto no tiene capacidad
técnica ni económica para abrir una terraza, bien porque no tengo sitio, bien porque es una sola mesa que no es económicamente rentable y eso equivale al cierre. Pues yo iría al cierre directamente, es decir, al cese total de la actividad y a partir de ahí, en función a la respuesta. ¿Te he perdido? Maxi, a ver, disculpen porque hemos perdido al ponente. No sé si ha tenido un fallo de Marcos. Intenta consultar a ver si puede acceder, que hemos tenido un problema con... Voy a llamarlo un segundito, discúlpeme por favor 3 segundos, a ver si podemos incorporarlo para terminar la tanda de preguntas. Un segundito, por favor. Ha tenido un problema con el cargador. Un segundito, que a ver si puede incorporarse lo antes posible e intentaremos dar respuesta a las preguntas. 2 minutitos, por favor. Un segundito. Graciano. Graciano.
¿Ahora me oyes, Ignacio? Perfectamente. Sube un Bueno, poquito lo más. primero, disculpar, se me acabó la batería y tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, pero lo has resuelto bastante rápido. Un Venga. minuto. O sea que, mil perdones. A ver, en relación Lo has resuelto bastante rápido y seguimos. Eso fueron 3 minutitos de descanso que no viene mal. Vale. Bueno, Vamos vale, a ver, yo en ese caso el criterio no me parece correcto. Yo iría a un cese de actividad y luego, en función a lo que estaba comentando, el pronunciamiento de la mutua, pues lo combatiría. Si no me dan la razón, lo combato. Es decir, no me pueden condicionar el uso de lo que pueda hacer si tengo terraza o no. ¿Entiendes? Me parece, comparto contigo totalmente. Además, yo diría que no lo sé si ha habido un nuevo criterio, pero yo desde luego con arreglo al criterio número 10 del derecho de prestación extraordinaria de cese de actividad del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, salvo que lo hayan cambiado expresamente, yo creo que es suficientemente Es claro. interesante acudir a él para que se refería en el caso a a la comida remitida a domicilio, que era otra excepción a la actuación de hostelería, para, aunque jurídicamente no obligasen a cerrar, si de hecho económicamente procede el cierre. Claro. Tengo otras preguntas que te voy a trasladar lo antes posible. Vamos. Vale. Me gustaría, bueno, repite muchísimo el tema y estoy intentando quitar las que se duplican respecto a los trabajadores objetivos, trabajadores afiliados, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. ¿Pueden los autónomos societarios cobrar la prestación por bajada de ingresos? Sí, sí, ahí no se hace distinción entre lo que es el autónomo societario y el autónomo colaborador. No sé si lo deslicé al principio por ahí, sí. Correcto. Están planteando, si se levanta la suspensión administrativa de las actividades de turismo, las empresas que han estado cobrando el cese de actividad por ese impedimento podrán solicitar la prestación por reducción de ingresos o facturación. Perdona, sí, ¿pueden? Sí, está la combinación sucesiva, es decir, supongamos que en un momento hay una limitación que restringe la actividad de hostelería, por ejemplo, o de turismo. Sí. Cesa esa situación dentro de los 4 primeros meses y para transitar a otro cese de actividad de naturaleza distinta, en este caso por reducción de ingresos. Se renuncia a la primera opción y se hace la solicitud en base a la situación actual. Vale tanto, por ejemplo, un cese de actividad, pues oye, voy a abrir, estoy cobrando la prestación por cese total de actividad y veo que puedo pues abrir una terraza, abrir lo que sea, comida a domicilio, porque he establecido los mecanismos necesarios que antes no tenía, renuncio al cese total y hago una solicitud en función a una limitación, a un CATA limitativo. ¿Por qué? Porque estoy limitado porque mi actividad no está al 100%. Es decir, primero la renuncia a uno y luego la solicitud al otro, automático, el mismo día. De acuerdo. Bueno, es que se están repitiendo muchísimas... Yo siento mucho a los trabajadores, a los autónomos que están en módulos, pero es que la forma de calcular los ingresos no hay una fórmula de 2 más 2. Yo creo que no es nadie lo puede predecir, pero es esperable que no quede ahí quizás no quede ahí el tema de la regulación de esa presunción de reducción de ingresos a lo que la última redacción, porque es ininteligible y yo creo que es inaplicable tal en los términos en los que está puesto, ¿verdad? Claro. Luego vamos a poner un negocio formado por un autónomo titular de un negocio, su cónyuge y su hijo. El cese, si cumple con los requisitos, ¿lo pueden solicitar el autónomo titular y los autónomos colaboradores? Sí, es lo mismo. Autónomo colaborador, autónomo, los titulares. Afectaría a la misma. No hay distinción en ese. Estoy viendo que has respondido a casi todas las que tengo delante. Y entonces, pues vamos a hacer, si te parece, vamos a recopilar todas estas preguntas que tenemos, las vamos a repasar, porque tenemos muchas muy reiteradas sobre los mismos temas referidos al tema de módulos, a los en cómo justificar reducción de ingresos, temas de limitación de hostelería parcial, si se puede acudir al cese de actividad,
muy relacionadas unas con las respuestas que ya has dado. Entonces, vamos a pasarte las preguntas, si te parece, y como Perfecto. extraer el correo de donde han procedido, porque vienen todas indicadas, responder con mayor pausa a las preguntas que tenemos encima de la mesa. Sin problema, a vuestra disposición. De acuerdo. Y entonces, bueno, si te parece, vamos a Marcos. Hola, Marcos. Simplemente, entonces vamos a dar por concluida la jornada. Recordamos, vamos a remitir mañana la presentación, vamos a colgar el vídeo en la página web y vamos a trasladar las respuestas a las preguntas no contestadas por correo electrónico a quienes las formularon. Y reitero las gracias por su presencia. Lamentamos ese pequeño incidente, pero que lo ha resuelto Graciano estupendamente. Y nos va a despedir la jornada Marcos del Colegio de Gestores Administrativos, al que agradecemos como siempre la colaboración. Bueno, un placer haber estado con vosotros. Igualmente, Graciano, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues nada, Colegio de Obras Sociales, no gestores. ¡Ay, Dios mío! Ignacio, te has colado. Pero bueno, no pasa nada. No pasa Bueno, nada. otro incidente más. Nada, pues nada, agradecer a Graciano que ha hecho una exposición brillante desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva de cómo hay que hacer las cosas, que yo creo que es lo que todo el mundo queremos escuchar, tanto autónomos como asesores. Agradecer a la Asociación de Empresarios que siempre cuenta con nosotros para estas formaciones y ponencias en el marco de las relaciones laborales y recursos humanos y, como no, pues para este marco de los autónomos, que es muy importante tanto para la sociedad asturiana como para nosotros, porque son un motor que impulsa mucho la economía en Asturias y que esa interactuación que hacen los autónomos económica es importante para que ruede el dinero entre nosotros y realmente pues todos tengamos una buena solvencia y haya puestos de trabajo. Entonces, jornadas como estas son muy importantes. Seguiremos colaborando Federación de Empresarios, Colegio de Obras Sociales de Asturias y muchas otras instituciones para que los autónomos se impulsen en Asturias y que sean bien respaldados para poder recuperar la economía lo mejor posible y lo máximo posible dentro de este contexto de crisis o que tengamos ahora y que vamos a tener posteriormente. Yo, sin más, pues estamos a disposición de seguir trabajando por el empresario de Asturias y aquí estamos para lo que sea, Ignacio. Muchas gracias a todos. Sociales. Nos vemos. Venga, chao.